nosotros tenemos un poder tan grande de cambiar nuestra propia generación. O sea, yo voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de un cambio de generación. Mi mamá era la única que al principio salió de su familia que no buscaba de Dios y fue la primera en buscar de Dios. Y ella, de una generación de maldición, cambió a una generación de bendición a través de ella. Aunque ninguno de los hermanos que categorizaba padre, madre y 5 niños, de esos 5, por lo menos una rompió esa maldición de generación. Y la generación de ella, aunque 2 se hayan perdido, como quiera una sigue la generación. Entonces, esta es la generación de la maldición o la de la bendición. Está en nosotros hacer ese cambio. Entonces, nosotros como padres que vimos nuestros niños, pues entonces tú vas a mirar y tú vas a decir, voy a hacer el cambio. Porque aunque el diablo trate de meterse ahí, siempre la victoria va a estar ahí. Siempre, no importa qué, el cambio que hizo esa persona va a generar de alguna manera hacia tu generación, corrida y corrida, corrida y corrida. Y sabrá Dios de lo grande que sale solo de alguien que empezó solamente entregando su vida a Dios para llegar a tener, sabrá Dios, predicadores, evangelistas, cantantes, pero todo para la gloria y honra de Dios. Pero lo más lindo es que yo quiero empezar en Génesis, porque todo comenzó con un comienzo, todo es un comienzo. Y el comienzo es la historia más linda de hablar de las generaciones, de cómo ocurrió nuestra generación. Empezó en el capítulo 2. El capítulo 2, versículo 15 al 17. Y es bien crítico saber de dónde comenzamos nosotros, ¿verdad? Nuestra generación. Y en nuestra generación empezó con Adán y Eva, todos los tienen. Capítulo 2, versículo 15 al 17. Ok, y estén pendientes porque voy a cambiar de versículo en versículo para que entiendan dónde yo voy llegando poco a poco. Esto no va a ser largo, esto va a ser preciso. Porque esta predicación para mí tuvo que oírlo y necesito que todo el mundo lo oiga porque para que entiendan el poder que a veces nosotros tenemos de contaminar nuestra propia generación o de bendecir a nuestra generación. Génesis 2, del 15 al 17. Y es bien importante dónde comenzó todo esto y dónde ahora, de aquí después de adelante, está en tus manos la decisión que tú tengas que coger para tu generación. Y leemos, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí estamos viendo que esa fue la primera ley y mandato que Dios nos dio a nosotros, y eso lo hemos oído millones de veces, pero es bien crítico como que nos recordamos otra vez que Dios nos dio un mandato. Para ese tiempo el mandato era de no comer del árbol del bien y del mal y de la vida eterna. Amén. Pero ¿qué pasó? Siempre de alguna manera se cuelan las situaciones. Pero que Dios dio una ley. Dios nos mandó a todos nosotros, lo dice en el Nuevo Testamento, que nos toca llevar la palabra alrededor del mundo. No literalmente significa que tenemos que llevarnos y mudarnos o viajar, decir, solo tú nada más pararte en un sitio o en tu misma trabajo, tú llevas la palabra de Dios, estás llevando la palabra al mundo, porque son diferentes generaciones, ya nada es puro, todo es mezclado uno al otro, eso tú estás llevando la palabra al mundo. Amén. Entonces ya vemos que ahí Dios dio una ley. Ahora entonces vamos a ver entonces qué va a suceder cuando la ley es rota. La ley en Génesis 3:6 habla qué pasó cuando la ley se rompió. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hemos leído esto 1000 veces, pero ¿por qué es importante volver a repetir esto? Porque en nuestra generación siempre va a haber alguien que va a tratar de quitar
saliste de donde Dios originalmente te ha enviado a ser. Todos tenemos un llamado. Es que no hay nadie que no tenga un llamado. Eres tú que tienes que elegir si tú vas a hacer el llamado que Dios te dio. Si no lo sabes, lo más primordial que es llevar la palabra de Dios. Ese fue el primer mandato. Y amarnos el uno a los otros. Entonces, allá vemos que surgió esa situación que todos sabemos que la serpiente, que Satanás, se metió en el medio de lo que ya Dios tenía desde el principio, pues que quería hacer, tenía ya un plan con esta pareja, con Adán y Eva para hacer. Entonces viene, se mete y viene ella y cae. A veces nosotros caemos porque cosas que se ven ricas, jugosas y llamativas te hacen caer. Y eso es bien triste, que el ser humano, sin querer queriendo desde el principio, no fue que Dios cometió un error con nosotros, fue que nosotros nos fuimos fuertes suficientes para amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces surgió esa situación, tomó de su fruto, comió, y no nada más eso, que lo hizo ella, rompió ya una generación ahí. Vino su marido y la acompañó. A veces somos pareja, y lo voy a poner así para vernos como la situación de ellos dos, y a veces uno quiere buscar y la otra no quiere, o una tiene una visión y la otra tiene otro, y a veces no concuerda esa situación, pero de alguna manera hay que buscar de Dios y poner Dios en el centro para que sus visiones se conviertan céntricamente. Maybe tu visión y la visión de esta pareja va junto, maybe son un poquito diferentes, como yo y Esteban. Yo soy la que canto y él es el que toca. Yo no predico, él es el que predica. Yo doy clase, ¿tú me entiendes? Pero de alguna manera no es que me voy a separar de mi marido porque él va a ser un predicador y yo voy a ser de cantar. No, al revés, se combinan juntos. Y es bien importante de combinarnos para que nuestra generación siga, que no se rompa esa cadena que se une para que esa generación siga en bendición en bendición. Ok, vamos a seguir. Entonces, ¿qué fue la consecuencia de Adán y Eva? Eso va en Génesis 3, del 16 al 19. Y lo voy a leer bien rapidito, porque ya sabemos esta historia. Porque donde yo voy a llevar, necesito saber y repetir esta historia. A la mujer dijo, esto fue lo que le sucedió por desobediente. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz a tus hijos y deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. O sea, ya no tiene dominio propio en ese momento de esa manera. Estamos hablando de matrimonio. Ya ahora te toca ir debajo de ella, de él. Entonces dice, él y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por causa tuya. Con dolor comerás de ella por todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ya fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverá. Mira qué gran situación surge ahí. Que sucede que por ese pecado hubo una consecuencia. ¿Ok? Ahí vamos a empezar con padres. Adán y Eva van a tener 2 hijos. Pero mira ya el error que cometieron ellos. Ya ellos cogieron un error de cometer romper esa ley que ya Dios había mandado. Por desobediente, por ser ellos, ser el Dios. En vez de dejar Dios que sea Dios y ellos que sean Adán y Eva, ellos quisieron algo más allá. No esperaron en el tiempo de Dios. Y a veces nosotros cometemos ese error. Pero ¿qué pasa? Ahora vamos a ver cómo va llegando esta historia. Cómo rompió mamá y papá. Y cómo maldijo su generación. Pero lo más lindo es cómo que de esa generación que sin querer queriendo maldicieron. No quieren queriendo porque lo hicieron queriendo. Y a veces nosotros hacemos eso. Con conciencia. Queriendo. No fue sin querer porque lo quisiste hacer. Y vamos a ver cómo de fuera de eso también sigue la bendición y la victoria de Dios. Porque la victoria no importa en qué manera nosotros llevamos la palabra o en qué manera nosotros, siempre Dios va a ser el que va a ganar. No importa la historia, el cuento, cómo suceda. A eso hasta desde Hollywood, desde el principio,
eso ha sucedido. Siempre va a haber un héroe de la película, siempre va a haber, y ese es Dios, siempre va a haber. Voy a pausarme un momento ahí para aclarar, entender cuán fácil es esta situación y el ser humano nos metemos en otro nivel que no entiendo. Siempre nosotros, ¿cómo es que se dice esa palabra? Ponemos las cosas más difíciles de lo que no es. Algo tan simple, siempre el ser humano exagera y daña la cosa que Dios quiere hacer. Pues primeramente yo quiero aclarar que la Biblia no fue para que se rompieran la cabeza, no para que le saquen seguir cambiándolo a tu manera. Dios simplemente usó siervo y sierva para escribir esta palabra sencilla para que tú fueras y volvieras a ser el ser humano originalmente que Él hizo. Vuelvo y repito, Dios hizo la palabra de Dios para que tú volvieras a ser el ser humano que Dios quiso desde el principio. Amén. Si tú notas en toda la Biblia, Él te enseña cuentos de cómo mejorar tu vida. Él te da testimonio de cómo es tener una vida correcta. No es algo wow, ¿tú me entiendes? No lo hagan tan difícil, no conviertan algo espiritual como si fuera algo mágico o solo unos escogidos nada más. No, es simple, entiende lo que Dios quiso hacer desde el principio. Como no entendió, Él tuvo que mandar gente a escribir: esto es lo que yo hice con la creación y quiero que tú actúes de esta manera para que tú tengas una vida buena, para que tú en medio de esta creación vivas una vida buena, porque todo lo que Él hace es para tu bien. Eso es lo que yo quiero aclarar, que nunca vean la Biblia como algo, es un libro de cómo ser un correcto ser humano desde el principio como Él lo hizo. Amén. Aleluya. Entonces vamos ahora al versículo Génesis Ok, vamos a ver cómo pasó lo de los hijos, que es capítulo 4. Empieza ya en el capítulo 4. Vamos a leerlo, lo voy a leer bien rapidito. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, qué lindo, su primer hijo, primogénito. Por voluntad de Jehová adquirió un varón. Quiso Dios que tuviera varón. Amén. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ok, ya vemos dos diferentes mundos que está subiendo. Aquí va a haber alguien que va a estar fuera acá, que va a ser el que está llevando las ovejas, y el otro que labra la tierra, que te da de comer. Amén. Entonces ya aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de allá, y miró Jehová con agrado a Abel, hizo ofrenda. Surgió una situación ahí. Ya estamos viendo que algo como que no está cuadrando, ¿ok? Ya desde el principio de Abel y Caín surgió que ya hubo una pequeña división. Maybe sin querer queriendo. No sé, no estuve en esos tiempos. Pero ya hubo alguien que labraba de la tierra y le entregaba a Dios lo cualquiera, y después vino el otro y está dando un sacrificio. Yo me voy a profundizar, pero no me voy a profundizar más allá porque esto sería otra predicación, pero lo voy a llevar a este punto. Él dio de la tierra y Él entrega un sacrificio de sangre. En ningún momento en la Biblia, en esos capítulos, no sé si más allá lo dice, no lo he encontrado, maybe lo hay, maybe no lo sé. Pero quiero llevarle el punto que Abel entendió desde el principio que tuvo que haber un derramamiento de sangre. Y Abel no entendió eso. Él dio nada más de la tierra. No malinterprete, lo de la tierra se convierte, por ejemplo, como lo que nosotros le entregamos a Dios materialmente, ¿ok? Una ofrenda material que sería para nosotros las ofrendas de dinero. Entonces está la ofrenda, que es de sacrificio de ramos de sangre, que ya Jesús lo hizo, pero cuesta a nosotros un sacrificio también. Pero yo entendí en ese momento leyendo cómo es que él entiende, Abel entiende que hay un sacrificio de sangre, y él no entendió
el sacrificio